Con la derrota ante el Levante, Lopetegui tiene más que pie y medio fuera del Madrid, y es que con este ya son muchos los tropiezos que acumula el entrenador vasco a sus espaldas. Han sonado diferentes nombres como por ejemplo Michel, Guti, Antonio Conte, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en el técnico italiano, el cual creemos que es el hombre capaz de transformar el juego del Real Madrid y acabar con esta dinámica tan negativa. Lopetegui ha intentado implantar en el Real Madrid un juego basado en el toque, en la combinación, en ser un equipo más horizontal. En cambio, con Zidane era un equipo que tendía más a los balones largos, a crear más contras. Y este cambio de juego no ha sentado nada bien en el Real Madrid. Se ve un equipo claramente falto de ideas y con muy poca profundidad. Todo esto ha propiciado que en el Real Madrid suenen distintos nombres para el banquillo, para suplir la más que posible baja de Lopetegui. Y Florentino ya ha sondeado el mercado de entrenadores, se ha hablado de una llamada Antonio Conte, del cual vamos a hablar hoy. De ser verdad, considero que Conte puede transformar a este Real Madrid, le puede dar una cara totalmente nueva en cuanto a resultados y en cuanto a juego. Sí es verdad que el juego de Conte no es un juego bonito, no es un juego que te haga divertir cuando vas al estadio, pero sí es un juego muy efectivo. Ya se vio en el Chelsea, era un equipo muy rocoso, muy difícil de batir, y esto se vio reflejado en cuanto a éxitos. Ganó la Premier League y cuajó grandes temporadas en el Chelsea. Y no tan solo en el Chelsea, es que como todos sabemos, Conte es un entrenador con gran renombre en Europa, hizo grandes temporadas en Italia con la Juventus, eliminó a la selección española de la Eurocopa 2016 al cargo de la selección italiana con un gran partido en el que ganó totalmente, tácticamente, a Vicente del Bosque. Y todo esto lo podría aplicar perfectamente al Real Madrid, le daría una cara nueva, como ya hemos dicho anteriormente, y no tan solo en cuanto a lo táctico se refiere. Como todos sabemos, Conte es un hombre que no se anda con chiquitas, ya lo demostró en el Chelsea con Diego Costa, y es un hombre capaz de sentar en el banquillo a todo aquel jugador que no cumpla, todo aquel jugador que no defienda, que no sea disciplinado, puede perfectamente perderse 1, 2 y 3 partidos. Y esto vendría genial en el Real Madrid con jugadores como Karim Benzema, el cual vemos en muchos partidos con cierta pasividad, relajado, porque sabe que desde el banquillo no tiene competencia y que va a seguir siendo el titular. Y esto con Conte se acabaría, sería un equipo mucho más competitivo y esto causaría pues que por ejemplo Karim Benzema, como hemos citado, se fuera al banquillo y optara por otros jugadores como Mariano, como Vinicius, que como Lopetegui no han tenido oportunidades. Todo esto en cuanto a disciplina de equipo y en cuanto a plantilla se refiere. Pero ahora vamos a centrarnos en lo realmente interesante, que son las tácticas. Como todos sabemos, Conte es un entrenador muy táctico, es capaz de crear equipos muy rocosos, muy difíciles de atacar, es muy difícil hacerle un gol a cualquiera de sus equipos y además sus equipos se caracterizan por un gran repliegue tanto defensivo como ofensivo. Es capaz tanto de crear muchas oportunidades como de defender. La alineación estrella de Conte es un 3-4-3, aunque también suele incluir distintas variantes como por ejemplo un 3-5-2. Sinceramente considero que estas dos tácticas pueden funcionar perfectamente en el juego del Real Madrid. Con jugadores en los carriles como Marcelo o Carvajal, incluso Odriozola, que sería el suplente, puede hacer muchísimo daño a las contras. Y es que eso ya se vio en el Real Madrid de Zidane, un equipo capaz de crearte una contra y finiquitarte el partido en cuestión de minutos. En cuanto al defensivo se refiere, sí es verdad que se tendría que trabajar bastante lo que son los repliegues, lo que es el defender en bloque, pero eso yo confío que con Conte se puede dar perfectamente. Tendríamos un equipo muy bien ofensivamente y aún mejor defensivamente. En un esquema 3-5-2 encontraríamos en la portería a Thibaut Courtois, una defensa de 3 por Nacho, Ramos y Varane, 5 centrocampistas, incluidos los 2 carrileros, donde tendríamos a Marcelo y a Carvajal, y como 3 volantes tendríamos a Toni Kroos, a Isco y a Modric, y en delantera Benzema y Gareth Bale. En defensa, Sergio Ramos llevaría el rol que llevaba David Luiz en el Chelsea, un rol que consiste en lanzar pases largos a los delanteros, en el de adelantarse en caso de necesitar un gol, y considero que será Sergio Ramos, ya que de los 3 centrales del Real Madrid, considero que es el más técnico, el que mejor dominio de balón tiene, el de más jerarquía, y como ya hemos visto en muchísimos partidos, Sergio Ramos se suele sumar al ataque en caso de necesidad de gol. Más adelantados encontraríamos a los 2 carrileros, los cuales serían Marcelo y Carvajal, los cuales al atacar actuarían como extremos y al defender formarían una defensa de 5. Serían 2 jugadores que estarían en constante subida y bajada. En
En el centro del campo, Isco sería el hombre clave para Conte. Sería algo muy parecido, por no decir igual, a lo que era Fábregas en el Chelsea. Actuaría de media punta, combinando con los delanteros, llegando, disparando a portería, marcando goles. En cambio, custodiándole encontraríamos a dos hombres más oficiosos en defensa y en ataque también, pero mucho más en defensa. Estos serían Kroos y Modric. Aunque otra variante también podría ser Casemiro o Dani Ceballos. Modric sería el más trabajador, sería por así decirlo un box to box. Ayudaría en defensa, ayudaría en ataque, combinaría con los carrileros, haría todo tipo de tareas dentro del campo. Toni Kroos también trabajaría, pero llevaría labores más creativas. Sería el encargado de crear el juego, de llegar, de disparar. Conte aprovecharía al máximo el disparo lejano del jugador alemán. Además de ser un jugador muy importante a la hora de sacar el balón, como hemos visto todas estas temporadas en el Real Madrid y como vemos en la selección alemana. En conclusión, ambos mediocentros trabajarían mucho, pero uno llevaría más las labores defensivas y el otro se encargaría más de crear, de organizar el juego del conjunto merengue. En la delantera, Bale y Benzema serían los dos hombres bandera. De estos dos, uno llevaría un rol más estático, como por ejemplo el que llevaba Morata en el Chelsea, y otro un rol mucho más movible, un delantero más combinativo, más escurridizo, un delantero que asista mejor a su otro compañero. Personalmente pienso que con Antonio Conte, Bale sería ese delantero más estático, ese delantero a que se le lanzarían balones largos desde el centro del campo y desde la defensa, aprovechando su gran galopada y su gran potencia física, podría ser un auténtico acierto por parte del técnico italiano. En cambio, Benzema, como todos sabemos, no tiene esta zancada de Bale, no tiene este portento físico que tiene el galés, pero sí es un jugador mucho más combinativo, que combina perfectamente con los centrocampistas. Podrían hacer grandes cosas Isco y Benzema, incluso Kroos llegando al área, podrían hacer grandes triangulaciones y harían mucho daño a las defensas rivales. Benzema, por así decirlo, sería un hombre con bastante libertad de movimientos y encargado de dar el último pase a Gareth Bale junto a Isco. Pero esto no sería un esquema fijo. Conte seguramente opte por algunas variantes, tanto en defensa como en el centro del campo y seguramente también en la delantera. En defensa puede dar oportunidades a jugadores jóvenes como Vallejo y quién sabe si alguno de la cantera. Odriozola también sería un auténtico puñal en ese carril derecho y Nacho se amoldaría perfectamente en el carril izquierdo. En el centro del campo, Casemiro puede entrar como jugador más destructivo. En caso de que un partido se ponga muy difícil, Casemiro allí puede estar de barredor y por ahí seguramente sea muy difícil pasar. Ceballos también seguramente goce de muchos minutos, ya que es un jugador al estilo Toni Kroos, que puede bajar a recibir y sube al área. Combina perfectamente con los delanteros, es un jugador que defendiendo no se le caen los anillos, además de ser bastante técnico y de tener una gran visión de juego. Marco Asensio, por ejemplo, podría llevar las riendas que lleva Isco en esa posición más de media punta, más de asociar con los delanteros, ya que es un jugador que tiene una pierna izquierda fantástica y es capaz de combinar a la perfección con Bale y Benzema. Y en delantera estoy seguro que también habrán bastantes rotaciones y jugadores como Mariano gozarán de minutos como delantero más estático, cumpliendo la función de Gareth Bale, esa función de Morata. Y incluso, quién sabe, si Vinicius como delantero más eléctrico para romper la defensa, para lanzar el último pase, para arrastrar más defensas. La otra variante a la que nos tiene acostumbrados Antonio Conte sería un esquema 3-4-3, aunque más bien se puede decir que es un 3-4-2-1, ya que aquí, por ejemplo, Isco y Bale podrían actuar más como mediapuntas o incluso Benzema y Bale en la delantera. Eso ya se vería cómo lo decide el técnico italiano. Y en el centro del campo, en vez de encontrar esos tres centrocampistas alineados con un box to box, uno más llegador y uno actuando de media punta, pues encontraríamos un doble pivote seguramente formado por dos fijos como serían Kroos y Modric, en el cual este último ya hemos dicho que sería el jugador más de subida y bajada, lo haría todo en el campo, se puede decir que sería un todocampista, y Kroos también bajaría a recibir, pero se centraría mucho más en la creación del juego y en la combinación con sus compañeros de ataque. En este esquema, Isco sería el hombre principal, sería el protagonista, ya que tendría libertad de movimientos, actuaría como número 10 y todos sabemos que Isco, con libertad de movimientos, puede hacer un grandísimo papel y puede asociarse perfectamente con Benzema y con Gareth Bale.
Este último incluso podría intercambiar posiciones con Benzema, ya que perfectamente sirve como delantero, y podríamos encontrar en un determinado momento del partido a Benzema recibiendo y a Gareth Bale como hombre en punta de ataque. Es por eso que este esquema te da muchas variantes a la hora de juego, de intercambiar jugadores, de poner a Isco en un momento determinado a la derecha, Bale en la delantera, Benzema de media punta, etc. En conclusión y ya para finalizar, el Real Madrid con Conte puede recuperar esa esencia que tenía con Zidane, ese juego a la contra, ese juego tan directo, y además mejoraría muchísimo en defensa. Sería un equipo mucho más férreo y pasaría a ser un equipo muy duro de batir y tácticamente con las ideas muy claras y muy bien posicionado. Pasaría a ser un equipo ordenado y muy generoso. Además de que estaría muy curioso ver a Antonio Conte en la Liga Española, veríamos qué tal cuaja. Yo sinceramente pienso que no es un entrenador para la Liga Española, pero que con un equipo como el Real Madrid y con los jugadores que este club tiene, puede hacer un grandísimo papel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios si creéis que la filosofía de Antonio Conte encajaría con el Real Madrid. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, de suscribiros y de activar la campanita para estar siempre al día de toda la información futbolística. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.